Está hablando Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, en la audiencia por la Ley de Medios. Escuchamos. A esta clase de información ha sido restringida o limitada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En lo que hace al campo audiovisual, explota los siguientes medios: 4 licencias de televisión abierta, 8 señales de contenido, 8 licencias de radio de AM y FM en las principales ciudades del país. Además, controla las mayores productoras audiovisuales de Argentina: Polka Producciones, Ideas del Sur, Patatronic Film Group. Por último, explota 180 licencias de servicio de televisión por cable y es el principal prestador de servicios de conexión a Internet. Los argumentos que este grupo empresario invoca para impedir la aplicación de la ley es que viola su libertad de expresión y su derecho de propiedad. Lo que yo voy a destacar en esta audiencia es la estrategia seguida por las actoras de desviar la atención de las cuestiones que son relevantes para introducirnos en el terreno de las falacias. Las falacias son razonamientos que se presentan como correctos, pero a poco que se los analiza se ve que no lo son. La primera falacia es presentar este caso como un conflicto entre un gobierno y una empresa. De esta manera se simplifica la realidad, se ocultan los bienes sociales y colectivos en juego, se minimiza el poder del grupo empresario y desde esa posición de falsa debilidad se invoca la lesión al derecho a la expresión y a la propiedad. Así se desvía la atención de la cuestión principal, que lo que está en juego es uno de los bienes más preciados de la República: la libertad de información y la libertad de expresión, que son necesarias para construir el libre consenso en una democracia. La sentencia recurrida siguió esa línea de razonamiento propuesta por las actoras, eludió totalmente la consideración de los bienes sociales en juego, eludió analizar la potencialidad de este grupo empresario para ponerlos en peligro, prescindiendo del hecho relevante de que la concentración mediática es contraria a la libre información y a la libre expresión, que la concentración de medios es incompatible con la formación de una voluntad popular libre en la democracia. Se presentaron peritajes económicos y contables que en ningún momento tuvieron en cuenta el bien sensible que producen estas empresas, la información, como si la libertad de expresión pudiera estar subordinada a intereses económicos de una empresa en particular. El discurso que presentaron en favor de los beneficios de escala que proporcionan las concentraciones económicas es muy falaz. La regulación de los monopolios existe justamente por el poder omnímodo que estos tienen de fijar precios y la posibilidad de dar prestaciones de mala calidad a falta de competencia. Justamente las regulaciones antimonopólicas existen para evitar que se perjudique al consumidor, para evitar que los beneficios que proporciona la escala redunden en exorbitantes ganancias empresarias. El acceso a las nuevas tecnologías, que según estos peritajes cambia el panorama y torna obsoleta la ley, también es falaz. Hay un recurso limitado, que es el gasto publicitario que deben compartir todos aquellos que intenten emprendimientos en el sector y que producen una saturación del mercado, estableciendo un límite que las nuevas tecnologías no superan. En conclusión, los argumentos que se oponen frente a una ley que protege el bienestar general y colectivo y los pilares del sistema democrático son intereses individuales, patrimoniales. Otra gran falacia es presentar la regulación de medios audiovisuales como un avasallamiento a la propiedad privada de una empresa. Por empezar, no estamos en el ámbito del derecho privado, sino del derecho público administrativo. Las licencias del mercado de radiodifusión, de medios audiovisuales, las otorga el mercado, están sujetas a requisitos cuyo incumplimiento apareja sanciones, apareja caducidades. Quien eligió realizar esa actividad eligió adecuarse a una regulación legal.
La actora reclama daños y perjuicios que son conjeturales, no ocurridos cuando habla de la violación de su derecho de propiedad, porque lo que supone la aplicación de la ley es que desinvierta, y esa desinversión que supone transferir al mercado parte de la empresa significa un reembolso, un recupero, de manera que hasta hoy esos daños son meramente conjeturales e hipotéticos. Y lo que todavía es más importante y definitorio es que para que haya daño a la propiedad privada, ese daño debe ser injusto. En ese plano hay que distinguir lo que es el derecho adquirido a la propiedad privada y lo que es la política del hecho consumado. Los principales mojones de esta conformación de concentración mediática provienen de reiteradas violaciones a la ley anterior de radiodifusión, a decisiones administrativas sobre las que se construyó esta concentración. La piedra angular tuvo lugar en el año 77, durante la dictadura militar, con la adquisición de la única fábrica de papel de diario, Papel Prensa, cuando el monopolio del papel de diario pasó en manos de 3 medios gráficos. Hoy se investiga si esos hechos constituyeron delitos de lesa humanidad y si hubo participación en el terrorismo de Estado a través del silencio necesario para que ocurrieran 30.000 víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos centenares de periodistas que fueron desaparecidos y más de 500 apropiaciones de bebés. Debo aclarar que esta mención es relevante en este caso porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no prohíbe a los propietarios de medios gráficos operar en el mercado de la comunicación audiovisual, como ocurre sí en otras legislaciones, en Estados Unidos, en Alemania, en Australia y en Reino Unido, lo que indica que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual supera ampliamente los estándares de razonabilidad en la regulación. Otro de los mojones de la construcción de este conglomerado mediático ha sido la fusión monopólica de las compañías Multicanal y Cablevisión. Mientras tramitaba el proceso administrativo de aprobación de esta fusión, que fue aprobada bajo la presidencia de Néstor Kirchner, como fiscal general de la Cámara Comercial, impugné por nulidad la fusión monopólica, por violar la anterior ley de radiodifusión y leyes federales especiales, con la convicción del peligro que implicaba la concentración de los medios para los valores democráticos. Y con esa misma convicción sigo sosteniendo hoy la necesidad de una ley de medios audiovisuales que limite esta actividad y que limite las concentraciones en ejercicio del deber constitucional que tengo de defender el interés general de la sociedad. Le solicito, pues, a esta Corte que dicte un fallo histórico develando las falacias de este proceso. No puede haber derechos adquiridos ni violación de la propiedad privada a partir de una posición construida violando derechos humanos, el de recibir información plural, entre ellos. Esa posición nació con un oligopolio vertical en la prensa escrita durante el terrorismo de Estado, siguió con la complacencia de gobiernos democráticos, violando los estándares de las leyes de radiodifusión vigentes, que además marginaban al sector de entidades sin fines de lucro, obteniendo excepciones legislativas, obteniendo fallos judiciales contrarios a las leyes vigentes, y todo ello gracias al inmenso poder de lobby de un grupo multimedio que no exagero de calificar, que tiene una potencialidad extorsiva, que es la que proporciona la concentración mediática, y escalando beneficios patrimoniales que fueron conseguidos a costa de los competidores en el mercado, con abuso de posición dominante.
Hoy, señores ministros, son los medios concentrados los que ponen en jaque el poder de los gobiernos democráticos. Y esto lo evaluaron también los legisladores de los distintos partidos que votaron esta ley. Le pido a la Corte que valore el peso relativo de los reales intereses en juego, el interés económico de un grupo concentrado en no desinvertir y en mantener la concentración mediática, y por el otro, la tutela efectiva de derechos fundamentales vinculados a la libre información y a la soberanía del pueblo, porque para que esa soberanía se mantenga es necesaria la libertad, y esta requiere de recibir información plural. Son valores irrenunciables para que exista una democracia sustancial y no meramente formal. Le pido a la Suprema Corte que garantice el derecho de todos los argentinos a brindarse, a través de sus representantes en el Congreso, de una ley que garantice en forma amplia la comunicación democrática, pronunciándose en favor de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchas gracias, señora Procuradora. La Corte Ahí estuvo la agradece... exposición de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, como amiga del tribunal, en este caso sosteniendo la posición del Gobierno Nacional. Se están intercalando las dos partes, los amigos del tribunal, así se denomina la figura por la cual personas que no son parte en el juicio sí pueden participar de esta audiencia conducida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, con la asistencia perfecta de los miembros de la Corte. Se intercala entonces un amigo de un sector, del sector del gobierno, otro del Grupo Clarín. Mañana serían las exposiciones de las partes. Tienen 15 minutos, la Procuradora habló 14 minutos, están cumpliendo a rajatabla con los tiempos previstos para cada exposición, no más de 15 minutos. Bueno, vamos a regresar en instantes nada más allí en vivo desde la Corte Suprema de la Nación.